misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Dios dice, contiendan por la fe ardientemente, sean celosos de que se guarde la sana doctrina. Y aquellos que entran encubiertamente se hacen pasar como cristianos verdaderos, pero son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere el libertinaje? Que ellos dicen, no, no pasa nada. Conozco una iglesia que tiene eventos para jóvenes y terminando la reunión traen a un DJ, así que le mueve ahí a un aparato con diferentes músicas, canciones, y salen a bailar y les dan algo de tomar y lo hacen para que más gente llegue a la iglesia, y con música que no es cristiana. Y algunos creyentes se confunden y dicen, pero si ellos usan eso, ellos hacen eso, ¿y por qué nosotros no? Normalmente los temas que causan controversia muchas veces son los que debemos de tener cuidado y analizarlos. Si genera controversia, cuidado. Pero ¿por qué no? Dicen, ¿por qué no? Entonces, hay muchos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿A qué se refiere la gracia de Dios? Bueno, que Dios me ama, Dios me perdona, pero muchos abusan de la gracia de Dios. En lugar de vivir en libertad, lo hacen como libertinaje. Dice el versículo 5, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Qué tremendo. Después de haber sacado de Egipto, y todos cruzaron el Mar Rojo. Egipto representa el sistema bajo el control de Satanás, el mundo fuera de Dios. Faraón representa a Satanás, y cuando ellos salieron de esclavos, así representaba. Todos vivíamos esclavos de Satanás, con una mente miserable de pobreza, de desorden. Y entonces así Dios sacó a los hebreos y los lleva para que estén en el desierto y pasen a la tierra prometida. Pero cuando van al desierto, cruzan el Mar Rojo. ¿Qué significa cruzar el Mar Rojo? Es la experiencia de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Eso representa. El Mar Rojo es como la sangre de Cristo. Entonces, aceptar a Cristo y que su sangre nos lave. Y ya el pueblo hebreo andaba en el desierto. Y dice la Biblia, y que Dios los trajo al desierto para enseñarles sus leyes y para probar su corazón, si verdaderamente le amaban. Y nosotros ahora estamos así, en el desierto. El desierto significa la escuela de Dios. Pruebas, enfermedades, tentaciones, batallas, el bombardeo, los ataques de Satanás, o sea, como que nos bombardean. Y entonces Dios está probando nuestro corazón, si verdaderamente le amamos, si estamos dispuestos a seguirle. Pero muchos de ellos, dice la Biblia, de ellos no se agradó, porque en ellos había dureza de corazón por su incredulidad. O sea, incredulidad y desobediencia. Son dos cosas prácticamente que causaron que el pueblo de Israel
no entrara a la tierra prometida. La tierra prometida representa el cielo. ¿Y por qué no entraron los que salieron de Egipto, el mundo, a la tierra de Canaán? Por la incredulidad y por la desobediencia. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Batallamos y muchas veces desobedecemos porque no creemos. Así que entonces dice, de los que una vez el Señor, habiendo salvado, los sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. A ver, repita, juicio. Bueno, entonces, el tema que estoy compartiendo es el juicio de Dios reservado para los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Los que no obedecen a Dios. Número 1, reservado para los ángeles. Vean lo que dice el versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día, el juicio del gran día. Dios va a juzgar a los ángeles. Y dice la Biblia que lo va a hacer también la iglesia. El apóstol Pablo dijo, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Entonces ustedes júzguense a sí mismos. Y cuando dice júzguense a sí mismos, es nosotros tenemos que autoexaminarnos, pero también dentro de la iglesia no debemos tolerar la falsa doctrina ni la mala conducta, porque va de la mano. Buena doctrina, buena conducta. Mala doctrina, mala conducta. Doctrina es como teología. Dime qué crees y te voy a decir cómo vives. Dime cuál es tu teología y voy a decir cómo es tu conducta. Teología, conducta. A ver, ayúdeme, repita conmigo, teología, conducta. Se va de la mano. Teología. Todos en este mundo tienen una teología. Teología es el estudio acerca de Dios. Muchos tienen una teología, no, Dios es el viento, o Dios soy yo, o Dios es todo lo que hay en el universo, o Dios no existe. Todos, algunos piensan, bueno, Dios sí creó el mundo, pero se fue. Otros, como Dios nos dice, Dios existe por sí mismo en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creador del mundo, sustentador de todas las cosas, santo, justo, el juez de toda la tierra, el Dios de los espíritus de toda carne, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que tiene un plan y propósito y un día va a venir. Esa es nuestra teología. Y en base a qué creemos de Dios, qué creemos de su propósito, quiénes somos conforme Él nos ha hecho, así vivo. Entonces, la Biblia nos dice que los ángeles van a ser juzgados. Los ángeles no son humanos, ni tampoco son dioses. Los ángeles están en un punto intermedio. Está Dios, están los ángeles y están los humanos. Y la Biblia dice en Salmo 8 que Dios nos hizo menores que los ángeles. Los ángeles son fuertes, altos. Algunos creyentes que Dios les ha dado la oportunidad de tener visiones angelicales han visto ángeles que tienen la estatura de 3 metros de altura o más. Los han visto que tienen espadas resplandecientes, que están rodeando a los creyentes. La Biblia nos dice del profeta
Eliseo tenía un criado llamado Giesi, y cuando el criado Giesi vio al ejército de Siria que había llegado y estaba rodeando ese lugar, estaba muy preocupado, nervioso, miedoso, atemorizado. Y entonces Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que ellos. Y oró para que Dios abriera los ojos espirituales. Tenía ojos físicos, pero sus ojos espirituales se abrieron y pudo ver el mundo espiritual y vio ángeles, un ejército. Dice: Padre mío, veo gente de a caballo, carros que están aquí. Sí, es el ejército de Dios. Esos son fuertes, esos viajan, tienen alas. Algunos tienen 6 alas como los querubines, los serafines. Tienen 2 alas con los que cubren su rostro, 2 alas con los que cubren sus pies y 2 alas con los que vuelan. Algunos están para cuidarnos, nos rodean. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son mensajeros de Él para servirnos a nosotros. Ellos pelean por nosotros. Si viene un demonio o un espíritu malo para querer atacarnos, los ángeles salen y pelean contra ellos. Son fuertes. Pero Dios nos hizo poco menor que los ángeles, pero dice que nos dio el privilegio de que llegásemos a ser sus hijos. Pero ¿qué pasó con estos ángeles? La Biblia dice que no guardaron su dignidad. Y cuando dice no guardaron su dignidad, no estuvieron en su morada, como dice el versículo 6. Abandonaron su propia morada. Algunos interpretan que ellos dejaron su cuerpo y se metieron en un cuerpo humano y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres en el tiempo antiguo. Los tefilim. Y ellos, esa raza, era una raza contaminada. Por eso Dios tuvo que destruir toda esa generación. Y dice la Biblia que los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los ha reservado en prisiones de oscuridad para un día juzgarles. La salvación no fue provista para ellos. Una tercera parte de todos los ángeles creados por Dios, porque Dios creó a los ángeles. Satanás es un ángel, Miguel Ángel es un ángel, Rafael es un ángel, Gabriel es un ángel, así les llaman. El ángel Gabriel es un ángel mensajero. El ángel o el arcángel Miguel es el general de los ejércitos. El ángel Rafael se les encarga de la santidad de Dios. Hay otro que es Asael. ¿Ven? Hay diferentes. Arcángeles son más de rango más alto. Y la Biblia nos dice que Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles. Si son millones y millones y millones, una tercera parte de los ángeles fueron engañados. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo vino al mundo, no vino a morir por los ángeles. Es triste. Jesús no vino a morir en la cruz por los ángeles. Jesús vino a morir por los humanos. Y para que Jesús viniera a este mundo a morir en la cruz, no solamente para ser nuestro sustituto, sino sobre todo para pagar nuestros delitos, tuvo que tomar forma humana, es decir, se encarnó.
Y escuche, los ángeles que no guardaron su dignidad, ellos van a sufrir. La salvación vino cuando Cristo tomó cuerpo. Y solo la salvación es provista mientras una persona esté dentro del cuerpo. Cuando una persona muere y su alma sale del cuerpo y esté en el infierno, ya no tiene salvación. La Biblia dice que Jesús fue cuando estaba muerto en su cuerpo, pero en espíritu vivo, bajó a los infiernos y predicó a los que estaban allí, pero que se llevó a los que estaban cautivos, se llevó la cautividad al tercer cielo. ¿A quiénes se llevó? A todos los santos de la antigüedad que habían muerto, pero que eran santos. Adán, Eva, porque Dios mató un corderito para ellos y les cubrió con pieles de ovejas. Abel, Job, Abraham, Isaac, todos los hombres de la antigüedad, mujeres de la antigüedad que amaron a Dios y que cuando morían ellos descendían, su alma descendía al Seol. Jesús fue y los tomó y ahora están en el paraíso. Pero de ahí, hermanos, un ángel que salió de su morada y que no guardó su dignidad como ángel, no será salvo. Vean lo que dice San Mateo capítulo 25. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? San Mateo capítulo 25. Puede leer conmigo el versículo 41. Bueno, un poquito antes. Dice en el versículo 30. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es terrible eso. ¿Cómo dice el versículo 41? Entonces dirán también a los de la izquierda, a eso habla de los desobedientes, los chivos, las cabras. Apartaos de mí, malditos, al fuego. ¿Qué dice? Cuando es eterno significa que no se va a apagar. Es eterno, para todo, para siempre. ¿Preparado para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Entonces, el juicio de Dios está reservado para los transgresores. Número uno, ¿quiénes son esos transgresores? Los ángeles, incluyendo a Satanás, que es un ángel. ¿Por qué? Porque no guardaron su dignidad. ¿Por qué? Porque abandonaron su propia morada. Estaban en el cielo, pero por seguir a Satanás, es increíble eso. ¿Cómo es posible que estando en la presencia de Dios en el cielo, que veían a Dios, que adoraban a Dios, que vieron la majestad, el poder de Dios, cómo es posible que esos ángeles le hicieron caso al diablo en lugar de seguir adorando a Dios? Entonces, ¿qué espera de los humanos? Si los ángeles que estaban en el cielo, con calles de oro, mar de cristal, puertas que son perlas, en un lugar hermosísimo, ahora, ¿cómo es posible que ellos siguieron al diablo? ¿Sí me entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que lo que dice Judas, regresamos, ellos van a ser juzgados más adelante, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas.
las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué son vicios contra naturaleza? Un vicio es una práctica esclavizante contra naturaleza. El hombre teniendo una preferencia sexual hacia un hombre, la mujer teniendo una preferencia sexual hacia otra mujer. La Biblia dice que esto es homosexualidad, homosexualismo, hombres con hombres, lesbianismo, mujeres con mujeres. Esto no es natural. Esto es fuera del orden natural. La constitución física anatómica del hombre es diferente al de la mujer y ambos se complementan. Y por eso cuando se unen y habla de intimidad, dice, se hacen una sola carne. Pero cuando se unen, no solo en el físico, sino en el alma y en su espíritu. Y hay una transmisión de gérmenes, de bacterias, de demonios, de olores, de energías. Entonces, cuando una persona tiene un vicio contra naturaleza, se refiere que en lugar de, si es hombre, casarse con una mujer, ya no se casa. Se quiere casar o se quiere unir en ayuntamiento carnal con animales, con muertos, con los de su mismo sexo. Y eso es contra naturaleza. Los ángeles, por eso dice, sufrieron el castigo del fuego eterno. Por eso Dios derramó sobre Sodoma y Gomorra fuego y murieron. Porque Dios no quería destruir la familia. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. ¿Quiénes los soñadores? Habla de los que están en el verso 4, los impíos. Mancillan la carne, manchan, mancillar es manchar, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Una persona impía que convierten en libertinaje la gracia de Dios, mancillan la carne, es decir, manchan su pureza sexual, se rebajan como personas que tienen relaciones sexuales con muertos, necrofilia, con bestias, bestialismo. Eso está en la Biblia, no lo estoy inventando. Esas eran las prácticas de los pueblos paganos, de los cuales Dios decía, estoy hasta aquí. El humo de su maldad ha subido hasta acá y estas naciones tienen que ser castigadas. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, Satanás era un arcángel y estaba al nivel de liderazgo que el arcángel Miguel. Pero el arcángel Miguel no profirió juicio de maldición. O sea, no se igualó y como algunos que blasfeman contra las potestades, sino que él, el arcángel Miguel, dijo, el Señor Jehová de los ejércitos te reprenda. Es él. Yo no tengo autoridad, solamente soy su siervo. Y me da esa autoridad, pero no por mí mismo la tengo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Habla del versículo 4 de los hombres impíos. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. El juicio eterno les espera a todos los que dejaron su morada
hablando de los ángeles, pero los que murieron sin Cristo, les espera juicio. Número 2, este juicio está reservado para los incrédulos, impíos, paganos. ¿Cómo dice el versículo 10? Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Menciona 3 personajes que no van a ir al cielo: Caín, Balaam y Coré, además de muchos más. ¿Qué hizo Caín? Tuvo envidia de su hermano, porque Dios recibió la ofrenda de Abel y Dios bendijo a Abel. Él se ensañó contra su hermano, lo invitó al campo y cuando se descuidó su hermano, Caín lo mató, derramando sangre sobre la tierra. Caín. La Biblia nos dice de Balaam: fue un hombre falso profeta, mercenario de la fe, que con sus poderes los usó para querer maldecir al pueblo de Dios. Y le dio un mal consejo al rey Balac. Yo no puedo maldecirlos, le dijo. Ya busqué por diferentes partes desde qué punto maldecirlos y no puedo maldecir al pueblo de Israel. Pero te voy a dar un secreto, le dijo al rey Balac de Moab. Invita a todos los jóvenes a la fiesta. Va a haber comida, juegos, dinámicas, que se rían, que jueguen, que haya placer, que haya música y que haya sexo, que haya droga. Y estaban ahí. La Biblia dice que murieron miles. Ese fue el consejo. Cuando los jóvenes dicen: yo quiero ser como los demás, esos sí se divierten. Y entonces, ese fue lo que dice aquí de: se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El rey de Balac le pagaba: te pago tanto, vestidos, joyas, dinero, pero maldice. Y por eso de ahí viene esa práctica de la gente, por lucro, querer usar el ministerio por lucro. También dice de Coré. ¿Quién era Coré? La contradicción de Coré. Una gran contradicción para ellos, porque Coré era primo de Moisés y de Aarón. Pero Coré, que era un jefe de la tribu, la tribu de Leví, era de una de las casas de la tribu de Leví, estaba enojado. ¿Y por qué Aarón es el sacerdote? ¿Y por qué Moisés es el líder? Yo también puedo ser. ¿Y acaso tengo que estar obedeciendo a Moisés? No. Y además, ¿cómo fue que se casó con esta negra, su esposa, Séfora? Estaba mal y empezó a contaminar el corazón de otros. Eso es Coré. Y el espíritu de Coré muchas veces está, que empiezan a contaminar a otros. Se rebelaron. La Biblia dice que la tierra se abrió, cayó fuego del cielo y los consumió. Estos así, dice el versículo 12, son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape? Los ágapes eran las fiestas de los cristianos de la iglesia primitiva. Llegaban a una casa, ponían una mesa, comida, oraban, cantaban, tal vez después de cenar o antes de cenar, celebraban la cena del Señor, oraban. Esos eran los ágapes. Ágape viene de amor. Eran sus reuniones de fraternidad, pero en el temor de Dios. Son manchas. ¿Qué significa? Que si usted tiene
una reunión para celebrar la cena del Señor, para comer, para orar y adorar, y están esos metidos hombres impíos, rebeldes a la autoridad, blasfemos a las potestades superiores, inmorales, y usted los tiene ahí con ellos, y usted hasta canta y adora, y son manchas, estorban la pureza de la iglesia. Dice la Biblia: comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No dan fruto. Dice que son cristianos, pero no dan fruto en su carácter, en su testimonio. No se reproducen en almas nuevas, no dan fruto. ¿Qué más dice? Comen impúdicamente, no les interesa. Ellos llegan y si es posible, si es buffet, agarran una charola así grandota para ellos, como si nada, ¿no? Ellos viven a su manera. Es más, dicen, y traje mezcal por si alguien gusta, pero aquí yo, y así vivo, y así visto, y a mí no me interesa. Esa, su vida no es de orden, es de desorden. Mire, son llevados de aquí para allá, no dan agua, o sea, nubes pero sin agua. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos hombres, dice, han caído en los pecados de Caín, de Balaam y de Coré. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Matar a su hermano por envidia. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? Desviar al pueblo de Dios para hacer actos inmorales. ¿Cuál fue el pecado de Coré? Dividir la iglesia y rebelarse contra el plan de Dios. Estos hombres han venido a ser como estrellas errantes que han rehusado estar limitados por la voluntad de Dios. Hacen lo que quieren. Ellos dicen que por aquí tienen que obedecer. No, desobedientes, no obedecen, hay desorden en ellos. Así que el juicio eterno de Dios es a los ángeles, pero también al hombre, a la mujer que cayeron en los pecados de Caín, de Balaam, de Coré, que viven una vida impía, que usan la gracia de Dios como libertinaje. Jesús habló del juicio de Dios, Mateo 13. San Mateo 13, versículos 41 y 42, y quiero leer, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Marcos 9, 43. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Acompáñeme lo que dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
La muerte, el Hades, que es el infierno. ¿Dónde está el infierno? En las profundidades de la tierra. Las profundidades. Entonces, todos los que están en el Hades, en el infierno, los que se murieron en el mar hay abismos, también van a salir. Y la muerte que los tiene ahí esclavizados, atados en algún punto, en algún lugar del mundo, del universo, los va a entregar para que sean lanzados al lago de fuego. Así que hoy quiero animarle a usted. La Biblia no nos dice que el juicio eterno es la tumba. La Biblia no nos dice que cuando las personas mueren dejan de existir. La Biblia nos habla de la realidad de un juicio eterno. Y eso significa que los ángeles son inmortales y que por toda la eternidad van a estar ángeles caídos sufriendo en el lago de fuego, de tormento. Y que nosotros los seres humanos somos inmortales y que aquellos que no hayan obedecido ni creído a la palabra de Dios van a ser lanzados y por toda la eternidad estarán siendo torturados, ¿cómo llamarle? Atormentados en el lago de fuego. Yo quiero animarles hoy para que ustedes y yo digamos, yo sí quiero entregarme a Cristo. Ahora que tienes vida, si tú eres un niño y tú ya entiendes la palabra, el Evangelio, si tú eres un adolescente, un joven, entrégate a Cristo ahora. Mañana quizá ya no te va a dar tiempo. Ahora que estás en el cuerpo, porque después de sales de tu cuerpo ya no habrá redención. Ahora, Cristo te ama y te está dando esa oportunidad. Acéptalo, cree en Cristo. No pongas peros. Muchos no quieren. He leído lo que dice la Biblia, que Dios iba a derramar su ira sobre el mundo y que iba a aumentar el calor. Va a aumentar más, pero que a pesar de eso, la gente no va a creer. Y en otros pasajes dice, y van a maldecir a Dios. Están viendo la situación y no se arrepienten. Invito a los jóvenes, invito a las señoritas, a los niños, todos, adultos, entreguen su vida a Cristo. Vale la pena. Amén. Vamos a orar.